Nunca imaginé que mi vida dependería de la persona que más me despreciaba. Trabajé para Victoria durante 6 años. Ella era una mujer de hierro, dueña de una cadena de hoteles de lujo, que trataba a sus empleados como piezas de ajedrez desechables. Yo era su asistente personal, la que aguantaba sus gritos a las 3 de la mañana y sus humillaciones en público. Pero todo cambió el día que se desplomó en medio de una junta. El diagnóstico fue fulminante: falla renal severa. Necesitaba un trasplante urgente, y la lista de espera era de años. Victoria no tenía familia, solo empleados que le tenían miedo, por alguna razón que aún no logro entender. Quizás por una lealtad ciega o por la promesa de que mi vida cambiaría para siempre, me hice las pruebas. «Somos compatibles, Victoria», le dije en la habitación del hospital, sosteniendo su mano pálida. Ella me miró con una vulnerabilidad que nunca le había visto. Me prometió un ascenso, una bonificación que pagaría la hipoteca de mi casa, y sobre todo, me prometió que seríamos como hermanas. Mi esposo, Marcos, al principio dudó, pero terminamos convencidos de que este acto de bondad nos aseguraría el futuro que siempre soñamos. La cirugía fue un éxito. Le entregué una parte de mi cuerpo para que ella pudiera seguir viviendo. Durante la recuperación, Victoria fue un ángel. Nos enviaba flores, pagó una segunda luna de miel para Marcos y para mí, y se pasaba horas charlando con mi esposo mientras yo dormía por los efectos de la anestesia. «Tienes un nombre maravilloso, Elena», me decía ella con una sonrisa extraña. «Cuídalo bien». 3 meses después, regresé a la oficina esperando mi ascenso. Pero al llegar, mi escritorio estaba vacío. Mi acceso al sistema había sido revocado. Caminé hacia la oficina de Victoria, confundida, y lo que vi a través del cristal me detuvo en seco. Victoria no estaba sola. Estaba sentada en su escritorio, radiante y llena de vida gracias a mi riñón, pero no estaba revisando cuentas. Tenía sus manos entrelazadas con las de Marcos, y mi esposo la miraba con una adoración que ya no me dedicaba a mí. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que escuché cuando abrí la puerta sin tocar. «Ya no la necesitamos, mi amor», dijo Victoria con voz gélida. «Ahora que tengo tu salud y tu lealtad, ella solo es un estorbo con una cicatriz». El aire se sintió como plomo en mis pulmones. Marcos, el hombre por el que habría dado mi vida, ni siquiera se inmutó al verme. Se limitó a soltar la mano de Victoria con una lentitud insultante, como si le molestara la interrupción. «Elena, no deberías estar aquí», dijo él, y su voz no tenía ni rastro de arrepentimiento. Estaba vacía. «¿No debería estar aquí?» Mi voz salió como un chillido roto. «Te di mi riñón, Victoria. Te salvé la vida. Y tú estás aquí con mi marido, planeando cómo deshacerte de mí». Victoria se levantó con una elegancia que me dio náuseas. Se veía mejor que nunca. El color había vuelto a sus mejillas gracias a la parte de mí que ahora vivía en ella. Caminó rodeando el escritorio, sus tacones golpeando el suelo con un ritmo militar. «No me diste nada, Elena». «Te lo compré», dijo, sacando un sobre de su cajón. «Aquí tienes el finiquito de tu contrato y un bono extra por servicios médicos. La hipoteca de tu casa ya está liquidada. Considera que estamos a mano». «¿A mano? ¿Y mi esposo? ¿También lo compraste?» Victoria soltó una carcajada cristalina mientras ponía una mano sobre el pecho de Marcos. Marcos se dio cuenta de que merece a una mujer que tenga el poder de darle el mundo, no a una asistente cansada que siempre llega a casa quejándose de su jefa. Además, seamos realistas, Elena. Con ese corte en tu abdomen, ya no eres la misma, ¿verdad? Miré a Marcos esperando una defensa, un rastro de decencia, pero él simplemente bajó la mirada. En ese momento entendí que Victoria no solo se había llevado mi órgano, se había infiltrado en mi hogar mientras yo estaba en la mesa de operaciones. Había usado el tiempo de mi recuperación para convencer a Marcos de que yo era débil, una carga, mientras ella era la ganadora que él necesitaba. «Vete de mi oficina», sentenció Victoria, volviendo a su silla, «y si intentas demandar o hacer un escándalo, recuerda que firmaste una cláusula de confidencialidad de hierro antes de la cirugía. Si hablas, perderás hasta el último centavo que te di». Salí de ese edificio tambaleándome, sintiendo un dolor punzante justo donde estaba la cicatriz. No era dolor físico, era el peso de la traición quemándome desde adentro. Victoria tenía mi salud y mi marido, pero lo que ella no sabía es que, cuando me sacaron ese riñón, los médicos encontraron algo más en mis análisis, algo que ella aún no sospechaba. Llegué a mi casa, o a lo que quedaba de ella, y me encerré en el baño. Me levanté la camisa y toqué la gasa que aún cubría la herida. Me sentía vacía, no solo físicamente, sino como si me hubieran robado el alma. Pero entonces recordé la llamada que había recibido de la clínica una semana antes, una llamada que decidí ignorar, porque quería confiar en que todo saldría bien.
El doctor me había dicho que mis niveles de una proteína específica eran inusualmente altos, algo que solo ocurre en casos de enfermedades genéticas, raras y silenciosas. Nada que me matara a mí, pero algo que un cuerpo debilitado, como el de Victoria, no podría procesar a largo plazo sin un tratamiento específico y extremadamente costoso que solo yo conocía. Esa misma noche, Marcos llegó a casa, no para pedir perdón, sino para empacar sus maletas. Victoria y yo nos vamos a Italia, dijo, sin mirarme a los ojos, mientras lanzaba sus camisas de marca a la maleta. Ella necesita aire puro para terminar de recuperarse. No me busques, Elena. Lo nuestro se rompió el día que decidiste ser una mártir. Ella es vida. Tú eres solo pasado. Marcos, espera, le dije, apoyada en el marco de la puerta. Victoria no te ha dicho todo. Ella no está tan sana como cree. Él se detuvo y soltó una risa seca. Claro, ahora vas a inventar que se va a morir para que me quede. Qué bajo has caído. Ella es millonaria, Elena. Tiene a los mejores médicos del mundo. No te necesita. Tienes razón, respondí, con una calma que me asustó a mí misma. No me necesita a mí, necesita lo que yo sé. Marcos cerró la maleta con un golpe seco y salió de la habitación. No se despidió. Escuché el motor de su coche alejarse, el mismo coche que yo ayudé a pagar durante años. Me quedé sola en la oscuridad, con el sobre del finiquito de Victoria sobre la mesa. Lo abrí. No eran 10.000 ni 20.000 dólares. Eran 100.000. El precio de mi silencio y de mi órgano. Tomé el teléfono y marqué un número que tenía guardado en la agenda. No era el médico. Era el abogado de la competencia más feroz de Victoria, un hombre que llevaba años intentando hundir su imperio hotelero. Hola, abogado. Tengo una información que podría invalidar todos los contratos de seguro de la cadena de hoteles Victoria. Y de paso, una prueba de soborno médico que la mandará a la cárcel antes de que su cuerpo rechace lo que le di. ¿Qué quieres a cambio, Elena?, preguntó la voz al otro lado. No quiero dinero, dije, mirando mi cicatriz en el espejo. Quiero ver cómo se siente perderlo todo cuando crees que finalmente has ganado. El abogado aceptó el trato en menos de 10 segundos. La caída de Victoria no fue rápida. Fue una agonía lenta y pública, exactamente como ella me había tratado a mí durante años. Mientras ella y Marcos brindaban con champán en una villa italiana, en la ciudad estallaba la bomba. La noticia de que la dueña de la cadena de hoteles más prestigiosa había coaccionado a una empleada para obtener un órgano, un delito grave de tráfico y ética médica, inundó los titulares. Pero eso era solo el principio. Los documentos que filtré demostraban que Victoria había falsificado sus registros de salud para asegurar préstamos millonarios. Las acciones de su empresa cayeron en picada. Sus socios, esos mismos que ella creía tener bajo control, le dieron la espalda en cuestión de horas. 3 semanas después, recibí un video en mi teléfono. Era de un número desconocido. En la pantalla aparecía Victoria, pero ya no era la mujer radiante del escritorio. Estaba en una cama de hospital en Roma, pálida, con ojeras profundas. A su lado, Marcos se veía demacrado, hablando frenéticamente con unos guardias de seguridad. Las autoridades italianas la habían retenido. No podía salir del país hasta que se aclarara el origen de su trasplante. Entonces mi teléfono sonó. Era Marcos. «Elena, tienes que ayudarnos», gritó, su voz cargada de un pánico que me produjo una satisfacción oscura. «Los médicos aquí dicen que el riñón está fallando. Dicen que hay una incompatibilidad química que no detectaron. Victoria está entrando en shock. Diles qué medicina necesita». «Te lo advertí, Marcos», dije, sentada en el porche de mi nueva casa, lejos de todo el ruido. «Te dije que ella no era tan sana como creía, pero tú preferiste la vida que ella te ofrecía. Por favor», suplicó él, y escuché de fondo los pitidos de las máquinas del hospital. «Se está muriendo. Si ella muere, yo me quedo sin nada. Sus cuentas están congeladas». Ahí está el problema, Marcos. Siempre se trató de lo que podías obtener de ella. Son perfectos el uno para el otro. «Elena, soy tu esposo». «Eras mi esposo», le corregí. «Ahora solo eres el enfermero de una mujer que me robó una parte de mí y que, irónicamente, es esa misma parte la que la está destruyendo. El tratamiento existe, pero Victoria quemó todos los puentes conmigo. Colgué. Me levanté y sentí un leve tirón en mi cicatriz. Por primera vez en meses, no dolió. Al día siguiente, los periódicos anunciaron que la cadena de hoteles se declaraba en quiebra total. Victoria fue trasladada a una unidad de cuidados intensivos bajo custodia policial. Sin embargo, el destino tenía un último giro preparado para mí, un giro que ni siquiera yo vi venir. Unos meses después, la noticia dio la vuelta al mundo. Victoria había fallecido en una cama de hospital en Italia.
Su cuerpo, debilitado por el estrés de los juicios y la falta de tratamiento, finalmente se rindió. Marcos regresó al país una semana después, pero no vino a buscarme por amor. Vino con un abogado, exigiendo la mitad de mi nueva casa y los ahorros que me quedaban, alegando que todavía estábamos legalmente casados. Elena, no tienes que ser tan rencorosa, me dijo en la puerta de mi casa, vistiendo un traje que se veía barato comparado con los que usaba antes. Victoria murió sin dejar testamento, y sus cuentas fueron confiscadas. No tengo nada. Como tu esposo, tengo derechos sobre lo que compraste con ese bono de liquidación. Lo miré fijamente y por primera vez sentí lástima por él. Le entregué un pequeño sobre amarillo. Ábrelo, Marcos. Es tu regalo de bienvenida. Él lo abrió emocionado, esperando ver un cheque o un acuerdo de propiedad, pero su rostro se puso pálido al leer el documento. Era una notificación oficial de la clínica. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz temblorosa. Victoria no fue la única que sobornó a ese médico, respondí con una sonrisa gélida. Ella quería mi riñón, pero yo me aseguré de que el médico le entregara algo más. El riñón que ella recibió no era mío. El mío sigue conmigo, Marcos. Nunca me operaron realmente. Él se quedó mudo mirando mi abdomen. Esa cicatriz que viste fue una cirugía estética menor para que pareciera real. El médico que Victoria creía controlar era un antiguo amante mío, al que ella también arruinó la vida. Le dimos a Victoria el riñón de un donante anónimo, con una enfermedad degenerativa que sabíamos que la mataría en meses. Y tú, Marcos, tú dejaste a la mujer que te amaba por un cadáver que caminaba. Marcos cayó de rodillas en la entrada. No solo había perdido a la millonaria, sino que se había convertido en cómplice de un fraude médico internacional sin saberlo. Ahora él también iría a la cárcel. Cerré la puerta de mi casa y por fin respiré en paz. Victoria tenía mi dinero, mi jefa tenía su ambición y mi esposo tenía su codicia. Yo, en cambio, tenía mi salud intacta y la satisfacción de saber que el karma no siempre llega solo. A veces hay que darle un empujoncito. ¿Crees que fui demasiado cruel al engañarla con un riñón enfermo? ¿O fue una justicia justa por haberme intentado robar mi vida y mi marido?